Queridos amigos y amigas de este su programa Reflexiones Espirituales, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Gracias por sintonizarnos hoy nuevamente. Espero que el programa que grabamos hace 2 días haya sido del agrado de ustedes. Habíamos hablado acerca de la naturaleza impecable de Jesucristo. Hoy también vamos a hablar un poco más al respecto. Espero tus comentarios lógicos, coherentes y que sean efectuados con el deseo de aprender, de realmente aumentar el conocimiento de esta doctrina, de la doctrina cristológica. Esta doctrina, amado, se ha ventilado a lo largo de 2000 años. Han sido muchos los que han hablado al respecto, pero por lo general sus comentarios, sus enseñanzas, en cierto modo se fueron apartando de la enseñanza bíblica, aunque también tenemos que aceptar que esas enseñanzas tenían tanto errores doctrinales como también verdades. Recordando pues que Satanás es experto en fusionar el error con la verdad. De esa manera hace más creíble el error. Y esa forma de conceptuar las Sagradas Escrituras ha llegado hasta nuestros días. Y muchos de nuestros hermanos espirituales están confundidos con respecto a esta doctrina. Vamos hoy nuevamente a volverla a tocar y seguramente en programas posteriores vamos a seguir hablando al respecto antes de entrar en otra doctrina. Bueno, amado, bienvenido entonces a nuestra clase del día de hoy. Vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento espiritual que tenemos. Oremos. Bendito Consolador, gracias Señor por concedernos el privilegio de acercarnos a ti con la finalidad de solicitar el discernimiento que tú prometes, el discernimiento que necesitamos en el estudio de las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, esta gran bendición. Y gracias, Señor Jesús, por darnos el privilegio de pedir en tu nombre. Glorifícate en esta hora, Señor, porque vamos a hablar sobre tu persona humana. Gracias, querido Jesús, por interceder en esta petición. Gloria a ti, gloria a nuestro Dios, Jehová. Amén. Bien, amado, quiero invitarte a que busques allí en tu Biblia, en el libro de San Juan, el capítulo 3. Es un capítulo muy conocido, específicamente porque vemos allí al Señor Jesús dando una cátedra a Nicodemo, un gran rabino de su época, un hombre muy inteligente, un hombre que conocía bien las escrituras, y por eso Jesús le dice: ¿cómo tú, siendo maestro, no conoces de lo que te estoy diciendo? Sí, y no era porque Nicodemo no sabía de qué le estaba hablando Jesús, sino que en cierta forma Nicodemo estaba intentando investigar la persona de Jesús. Él quería ver en la mente de Jesús y quería cerciorarse si realmente Jesús era un rabino, si Jesús provenía del cielo, si Jesús era un profeta. Él tenía esa incógnita o esas incógnitas en su ser, y por eso se allegó aquella noche cuando todos dormían a la presencia de Jesús para hablar de maestro a maestro. Sí, así que las preguntas que Nicodemo hizo en ese momento a Jesús no provenían de un ser que ignoraba las escrituras, no, sino que conociendo las escrituras, él quería verificar si Jesús también las conocía.
Eso, entre otras cosas, podemos aprender de esa charla de Nicodemo. Pero ese capítulo que habla de esa conversación entre Nicodemo y Jesús no termina allí, cuando Jesús le está hablando del viento y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, específicamente el versículo 15. No, sino que esa conversación pasa o nos lleva hasta el versículo 36. Es una conversación muy larga. El apóstol Juan está recogiendo algunas impresiones de esa conversación, pero esas cortas impresiones del apóstol San Juan hoy en día nos aclaran muchas situaciones, específicamente con respecto a la persona de Jesús. Pero vamos a ver cómo podemos interpretar esta conversación desde otro ángulo de lo que le quería enseñar Jesús a Nicodemo. Vamos a leer a partir del versículo 4. Una pregunta capciosa de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta capciosa, porque Nicodemo sabía que ningún ser humano, después de viejo, podía regresar al vientre de su madre para volver a nacer. Él lo sabía, es una ley natural. Pero aquí vamos a ver algo más allá de lo que simplemente hemos notado. ¿Era Jesús un hombre en el sentido de la palabra de la eternidad viejo? Esa es una gran pregunta, no en el sentido de la palabra que nosotros entendemos como viejo, un hombre entrado en años, un hombre de 50, 60, 80, 90 años, es un hombre viejo, ¿verdad? Pero en el sentido de la eternidad, 100 años no son nada, 1000 años no son nada, cientos y cientos de siglos no son nada porque se es eterno. Entonces, Nicodemo pregunta, ¿cómo puede Dios entrar en el vientre de la madre? Interesante si nosotros empezamos a analizar este caso desde ese punto de vista. Nota lo siguiente. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, estos textos siempre los hemos utilizado para aplicarlo al hecho de que el hombre debe nacer de nuevo. El hombre carnal debe morir para nacer un hombre espiritual. Eso lo aplicamos siempre cuando vamos a entrar en las aguas del bautismo, en la ceremonia del bautismo. Pero vamos a ver, como dije anteriormente, algo más allá. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. Entonces, recordando que Jesús en el libro de San Mateo, ¿verdad? Encontramos un dato importante. San Mateo, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente, recordando, ya este texto lo conocemos bastante también. Dice, porque lo que es en ella engendrado del Espíritu Santo es. El ángel Gabriel está diciendo a María que el niño que ella va a dar a luz es un engendramiento del Espíritu Santo, no es un engendramiento por voluntad humana, por voluntad por la acción de células masculinas fusionándose con las células femeninas. No, eso se llamaría voluntad humana. Entonces,
Lo que vas a tener, el hijo que vas a tener, no es engendrado por voluntad humana, sino que es engendrado del Espíritu Santo. Recordando entonces lo que Jesús le está diciendo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Eso quiere decir que si Cristo fue engendrado del Espíritu Santo, y cuando digo que el engendramiento de Jesucristo, me estoy refiriendo, mis amados, el verbo era espíritu, como Dios era espíritu, pero una vez que va a entrar en nuestro mundo, requiere tener una naturaleza humana para poder habitar entre nosotros. Eso es lo que hizo el verbo. ¿Quién va a hacer esa labor? Ese engendramiento de esa naturaleza humana con la cual el verbo se va a fusionar, lo hizo el Espíritu Santo, porque ya lo leímos, lo que vas a tener es obra del Espíritu Santo, es engendrado del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que Jesucristo también está diciendo, yo fui engendrado del Espíritu Santo. Tienes que entender eso, Nicodemo, porque también los fariseos, así como Nicodemo, un estudioso, también pensaban en este tipo de cosas. ¿Cómo será que vendrá el Mesías? ¿Cómo es que Dios va a entrar en nuestro medio? ¿Será que este Jesús que yo oigo, que su fama ya se extiende por toda la nación y fuera de la nación, ese hombre realmente es Dios encarnado? ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo se habrá realizado esa obra si este hombre es el que estamos esperando? Y el que estamos esperando se supone que es Dios encarnado. Jesús le está diciendo, yo soy engendrado del Espíritu. Pero ¿qué es lo que era engendrado del Espíritu? ¿Dios o una naturaleza humana? Entonces la respuesta es, el Espíritu Santo no está engendrando a Dios. El Espíritu Santo no está engendrando a el Verbo, porque si el Verbo fuese engendrado, entonces sería criatura. El Espíritu Santo lo que está engendrando es una nueva naturaleza. Está creando una naturaleza humana, pero hecha por Dios mismo. Y esa naturaleza humana va a servir como vehículo para que el verbo pueda entrar en nuestro medio. Ahora, con respecto al hecho de que puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo, eso también podemos analizarlo desde este punto de vista. Si Jesús hubiese sido engendrado por voluntad humana, traería consigo una condición pecaminosa inherente, traería consigo la concupiscencia, porque la concupiscencia se hereda de padres a hijo. Así es, teniendo en cuenta que San Pablo dice, y fueron todos constituidos pecadores, es decir, a nosotros se nos acreditó la culpa de Adán. Sobre nosotros pesa la culpa de Adán, y esa culpa de Adán que pesa sobre nosotros viene inherente a nosotros. Esa transgresión viene inherente a nosotros. Entonces, ¿cómo puede, cómo puede el hombre nacer de nuevo, entrar en el vientre de su madre? Eso nos lleva a pensar que María fue la madre adoptiva de Jesús, la madre adoptiva o la mujer que se presta como vientre para que el verbo pueda entrar a nuestro mundo. El Espíritu Santo obrando en ese cuerpo va a cubrir las células para este cuerpo humano con el cual el verbo se está fusionando. Eso es un milagro, ¿verdad? El milagro de la redención. Dios hecho hombre. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo toma el cuerpo de María y en su vientre aloja a esta célula, aloja al futuro. Jesús lo aloja allí. El Espíritu Santo está haciendo un milagro.
el Espíritu Santo trabajando junto con el Verbo, creando un cuerpo humano con el cual el Verbo se va a fusionar desde el vientre de María. Eso significa que el apóstol Pablo diciéndonos, me creaste un cuerpo, he allí la respuesta que andamos buscando. ¿Qué es eso de engendrar? Engendrar no es otra cosa que la creación de un nuevo ser, sí, la creación de una nueva forma de vida. El Espíritu Santo está formando un cuerpo humano que no proviene de la genética de María, ¿verdad? Ni de ningún ser humano, para que el Verbo tome posesión de ese cuerpo y entre en nuestro medio. Al tomar naturaleza humana no significa, como lo dijo Cerinto, que el Cristo divino toma posesión del Jesús hombre. No, allí no hay posesión de una persona sobre otra persona. No, es una naturaleza la que se crea, una naturaleza humana con la cual el Verbo se va a recubrir. Sigue siendo una sola persona. ¿Cuál persona es? El Verbo. Dios está cubierto de materia humana. Es un solo pensamiento, es una sola conciencia que habita en ese cuerpo. Sí, la conciencia divina está allí en ese cuerpo. Lo que piensa ese cuerpo es el pensamiento divino, lo que habita en ese cuerpo. Porque el cuerpo no es otra persona, sino un vehículo con el cual el Verbo se ha recubierto. Muy bien, entonces seguimos aplicando esta conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre siendo viejo, acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Entonces, Jesús, el Verbo, siendo eterno, se hace células y se aloja en el vientre de María y se desarrolla allí por 9 meses. En ese sentido, Jesús es igual a nosotros. Es igual. Decíamos en el programa anterior que semejante e igual son dos aspectos diferentes. Semejante, parecido, igual, idéntico. Jesús es idéntico a nosotros, es igual a nosotros en el proceso de la gestación humana. Duró en el vientre de María 9 meses y María dio a luz como dan a luz todas las mujeres, y Jesús fue parido de la misma forma en que todos nosotros somos paridos. En eso Jesús es idéntico a nosotros. Pero Jesús es semejante porque tiene un cuerpo humano, pero es Dios. Nosotros no somos iguales a Él porque nosotros somos seres humanos tomados del polvo de la tierra por concepción humana de voluntad humana. Nosotros no somos igual que Él. Él es Dios y nosotros no. Entonces podemos ir abriendo nuestra mente en ese sentido de ver o de diferenciar en qué aspectos Jesús era semejante y en qué aspectos Jesús era igual, etcétera. Muy bien, entonces dijo, Jesús de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús provenía del cielo, ya lo leímos y lo vamos a corroborar dentro de poco. Por eso él podía entrar de regreso al cielo, porque él proviene del cielo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces Jesús tenía un cuerpo humano, sí, pero él no había nacido de la carne. Su cuerpo fue creado, era humano 100%, pero no era carnal. Carnal en el sentido que en él no habitaba la concupiscencia. Cuando nosotros decimos que somos carnales, nos estamos refiriendo que en nosotros hay una condición concupiscente, hay una condición de tendencia al mal, hay una condición pecaminosa. Por eso es que se aplica a nosotros, los seres humanos en pecado, ese hecho de decir nosotros somos carnales. Pero Cristo no era carnal.
tenía un cuerpo humano, pero no tendía a la concupiscencia de la carne, porque él no fue tomado de nosotros. Él fue creado, su naturaleza humana fue creada para como vehículo, para que fuese vehículo del verbo con el fin de entrar en nuestro mundo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nació de la concupiscencia, concupiscente es. Podemos también aplicar eso. Si tú y yo nacemos, fuimos concebidos en concupiscencia, concupiscentes somos. Jesús no era concupiscente porque no fue engendrado en concupiscencia, fue engendrado en santidad. Fue una operación milagrosa, sobrenatural, realizada por el Espíritu Santo. No te maravilles que te dije esto, os es necesario que nazcas de nuevo. Es decir, es necesario, Nicodemo, que aprendas a conceptuar estas cosas desde otro punto de vista diferente al cual lo has conceptuado tú y tus compañeros a lo largo de muchos siglos. Tienes que aprender a analizar esto desde otro punto de vista. A nosotros también se nos exige eso. Nosotros tenemos que aprender a conceptuar lo de la naturaleza humana del verbo de una forma diferente a como nos los abramos, es decir, nos lo hayamos imaginado antes o nos lo hayan enseñado antes o nos mantengamos en ese concepto errado. Tenemos que nacer de nuevo en ese sentido. Nacer de nuevo es tener otra forma de pensar, de interpretar, de analizar con ojos más abiertos, con un discernimiento apropiado en este sentido, despojándonos de lo que hayamos aprendido anteriormente o de lo que nos hayan enseñado anteriormente y aprender también a investigar, porque por lo general en esta doctrina, como en cualquier otra, nos hemos conformado con lo que nos enseñaron, con lo que oímos de otro o de otros. No venimos nosotros a investigar por nuestra propia cuenta, a hacernos las preguntas adecuadas con respecto a esto. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿Por qué nos están cambiando esta situación de... Nosotros tenemos que hacernos las preguntas: ¿qué, cuándo, cómo, dónde, por qué? Tenemos que hacernos esas preguntas y el Espíritu Santo nos las va a responder si mantenemos nuestra mente abierta para el aprendizaje. Entonces, mira lo que dice Jesús a Nicodemo para confirmar lo que estoy diciendo. Mira, en el versículo 13, Jesús le dijo así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces Jesús no solamente le está hablando a Nicodemo de cómo tiene él que nacer de nuevo con respecto al pacto salvífico, con respecto a su relación con Jehová Dios. También Jesús le está hablando a Nicodemo de sí mismo, de dónde viene, quién es. Se está presentando a Nicodemo como el Salvador, como el Mesías, como el Dios encarnado que viene a darle a él salvación. Así es. Y se confirma ese hecho cuando Jesús dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Nota que el versículo no nos va a aclarar esa pregunta, en el sentido de que va a decir: descendió del cielo el Hijo de Dios. No, Jesús se sigue refiriendo a él en su condición humana. Él dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando él dice allí el Hijo del Hombre que está en el cielo, que fue el que descendió del cielo porque estaba en el cielo. Entonces, el Hijo del Hombre se está refiriendo a su naturaleza humana. No se está refiriendo solamente a la naturaleza divina, porque como divino viene del cielo, como Dios que era y que es, viene del cielo y por lo tanto subirá al cielo porque es Dios. Pero él está haciendo una acotación allí. Él está diciendo el Hijo del Hombre. Está utilizando el título Hijo del Hombre. Yo, poniéndome en los zapatos de Jesús. Yo
como hombre, como humano, también proviene del cielo. No solamente está diciendo que proviene del cielo como Dios, sino que como ser humano también provino del cielo. Y repito, San Pablo dice, me creaste un cuerpo, esa naturaleza humana de Jesús proviene del cielo, no proviene de la tierra, no proviene de voluntad humana, no proviene de las células de María. Sí, amado. Y fíjate lo que nos sigue diciendo el versículo 31, al versículo 31 nos sigue confirmando este hecho. El que de arriba viene es sobre todos. Entonces él dice, yo vengo de arriba, yo, Jesús, el monogenés, el que tiene dos naturalezas distintas y diferentes, conjugadas perfectamente en mi ser. Cuando él dice, cuando nosotros decimos en mi ser, significa en mí mismo. Te está identificando con Dios o como Dios, porque ya él lo ha expresado múltiples veces en las escrituras cuando él dice, yo soy Nicodemo, tengo dos naturalezas, soy Dios y me cobijé o me cubrí con una naturaleza humana para poderme presentar ante ti y poder conversar y que me pudieras ver, oír, tocar, palpar, amar, etcétera. Yo mismo soy. Entonces, yo provengo de arriba. El que viene de arriba es sobre todos. Yo estoy sobre ti como maestro. Tú eres maestro del pueblo, pero yo soy el maestro de los maestros. Yo te estoy enseñando esta parte doctrinaria que tú no has entendido o que desconoces o que te inquieta. Yo estoy sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Tú eres terrenal, Nicodemo. Yo soy del cielo. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tú eres terrenal. Y de las cosas terrenales es que tú hablas y conoces, pero si quieres conocer las cosas celestiales, tienes que venir a mí porque yo estoy sobre todo. Yo soy tu maestro si tú lo aceptas. Y vas a entender entonces que te estoy hablando de las cosas celestiales, las cuales aparentemente tú no entiendes o no quieres entender o te estás disimulando en ese sentido, pero yo creo que no te estás disimulando en ese sentido, Nicodemo, porque nosotros sabemos que Jesús interpeló a Nicodemo en forma inmediata. Nicodemo se acercó a Jesús para investigarlo y Jesús lo interpeló inmediatamente. Lo mismo que sucedió con la mujer samaritana que encontramos en el relato del capítulo 4. Pero regresando a esta conversación con Nicodemo, entonces Jesús dijo, el que de arriba viene. Jesús provenía de arriba. La naturaleza humana con la cual se cubrió el verbo provenía de arriba. Fue creada por el Espíritu Santo. El versículo 36 nos vuelve a confirmar ese hecho. Fíjate cómo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí termina la conversación con Nicodemo. Jesús lo lleva ahora a la pared, lo arrincona y le dice, si crees en mí, tendrás vida eterna. Si no crees en mí, no tienes vida eterna. Si te resiste a creer lo que yo te estoy hablando, no tendrás vida eterna. Pero si tú lo aceptas, tendrás la vida eterna. Lo mismo para nosotros. Si nosotros aceptamos las palabras de Jesucristo tal cual Él nos lo dice, tendremos vida eterna. Pero si nos resistimos, no tendremos vida eterna. Muy bien. En este sentido, hablando de este capítulo tan interesante
de Juan, el capítulo 3, saliendo de lo que tradicionalmente hemos hablado de ese capítulo y de lo que hemos aprendido en ese capítulo, podemos aprender esto y mucho más. Ese capítulo está lleno de grandes revelaciones que nosotros no hemos visto todavía. Pero de manos del Espíritu Santo, que es el que da iluminación a nosotros, podemos ir de luz en luz y de gloria en gloria. Muy bien, vamos a regresar a ver a, a la señora White como escritora teológica de su tiempo. Mira cómo ella dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 299, párrafo 3. Como dije anteriormente, vamos a utilizar a esta escritora porque el hermano Rafael la utiliza a ella para confirmar sus argumentos. Seguimos utilizando entonces a esta escritora. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, nota lo siguiente, al tomar sobre sí, sobre él, no en él, porque sobre él y en él son dos aspectos diferentes. Tiene dos connotaciones diferentes. Tiene dos significados diferentes. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ¿quién está caído? El hombre. El hombre está caído. Entonces, toma la condición caída del hombre sobre él, no en él. Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando Cristo se acredita, ¿qué es lo que significa? Tomar sobre sí significa que se lo acreditó. Se acreditó la culpa del hombre. Se acreditó su condición caída. La tomó sobre él. La cargó sobre él. Se la imputó. También podemos utilizar esa expresión. Cristo se imputó la condición caída del hombre, pero no participó de su pecado en lo más mínimo. Para que nosotros podamos ser pecadores, tenemos que tener una condición pecaminosa. Si no tenemos una condición pecaminosa, entonces no tenemos pecado. Cristo toma la naturaleza del hombre que está caído, que es lo que nos está diciendo, en su condición caída, el hombre se la imputa, pero imputándose esa condición caída, no participó del pecado en lo más mínimo. Es decir, Cristo no era concupiscente. Cristo no tenía una condición pecaminosa que lo llevara a cometer pecado, a participar de esa condición pecaminosa. Ahora, el párrafo sigue de la siguiente manera. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre. ¿Cuáles son las flaquezas y debilidades que rodean al hombre? La inclemencia del tiempo, la inclemencia de la naturaleza. Jesús sentía hambre, Jesús sentía sed, Jesús sentía sueño. Esas son debilidades que nos rodean. No está hablando de debilidades morales, está hablando de debilidades físicas. Eso es lo que Elena de Guay está diciendo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre. Está sujeto a que si hace calor, él sufre el calor. Si hace frío, sufre el frío. Cuando bajan los niveles del organismo, entonces siente hambre, siente sed. Esas eran las flaquezas y debilidades que rodean al hombre.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Aquí dice, tomó nuestras enfermedades. Pero Elena de White, en el programa que tuvimos anterior, nos dice que él nunca se enfermó. Entonces, ¿cuáles enfermedades le llevó? Las nuestras, las cargó, se compadeció de nuestras enfermedades. Eso es lo que significa llevar nuestra flaqueza y enfermedad. Se compadece de nosotros, nos justifica, nos sana, pero él nunca se enfermó, porque si se hubiese enfermado, entonces él tenía una condición pecaminosa. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sobre él, amado Rafael, las lleva sobre él, no en él. Muy bien, vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. Primera de Pedro 1:19 nos dice que Cristo fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha significa no cometió pecado, es decir, no transgredió la ley ni por condición, ni por transgresión, ni por omisión. Tres aspectos que debemos tener en cuenta al evaluar la condición inherente del hombre, no la condición de Cristo. Los textos nos están remitidos es al hombre en su condición caída. Las Sagradas Escrituras no están evaluando a Cristo, no lo están enjuiciando, porque Jesús dijo, yo estoy sobre todos. O sea, Él no es el que está en juicio en esta tierra ante el hombre. El hombre no tiene derecho ni es su privilegio juzgar a Dios en su condición caída. No tiene ese privilegio. Nosotros no los hemos arrogado. Muy bien, entonces, sin mancha, no cometió pecado. Sin contaminación, no venía con pecado inherente. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue tentado en todo a nuestra semejanza y sin embargo no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha ni contaminación. Eso nos lo está diciendo en el mismo libro de Primera de Mensaje Selecto, tomo 1, en la página 299. Muy bien, entonces Cristo se conmovió por nuestras debilidades en su condición humana, pero en su condición divina también, de las dos formas. La deidad, el Padre, el Espíritu Santo y el Verbo, la deidad toda, sufre por nuestras debilidades, llora por nosotros y fue tentado en toda nuestra semejanza y sin embargo no conoció pecado, es decir, no cometió pecado. Pero también eso significa, en él no habitaba el pecado. Ya Jesús lo dijo en una ocasión, el príncipe de este mundo viene y yo me voy porque él no tiene nada en mí. O sea, en Cristo no había concupiscencia que le sirviera a Satanás de herramienta para hacer pecar a Jesús. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 444. Al llegar el cumplimiento del tiempo debía revelarse en forma humana, como lo dice San Pablo. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo a esta tierra. Entonces, eso sucedió hace 2000 años, que el Verbo se hizo humano. Dios se hace humano. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Verbo debía revelarse en forma humana. Tenía que ocupar su lugar a la cabeza de la humanidad mediante la toma de la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Clarísimo, hermano mío y hermanos queridos. Entonces, Cristo tomó una naturaleza humana, se puso a la cabeza de esta humanidad para representarnos, pero no tomó nuestra pecaminosidad. Tomó
la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Interesantísimo. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. Deseado de todas las gentes, página 91, párrafo 3. Aquí vamos a ver un paralelismo de escenario y de persona. Algunas veces confundimos, cuando leemos este párrafo y otros, confundimos el escenario con la persona. Y son dos cosas distintas. El escenario es algo donde se desenvuelve la persona. Satanás había señalado el pecado de Adán. Fíjate, aquí no dice que Satanás había señalado los pecados de Adán, sino Satanás había señalado el pecado de Adán, como lo dice Pablo en Romanos. Por la transgresión de Adán, fuimos constituidos todos pecadores. No está hablando de las transgresiones de Adán, está hablando de la primera, la original, la que cometió por primera vez. Esa es la transgresión a la cual Elena de White también se está hablando y a la cual San Pablo se refiere. Esa primera transgresión de Adán. No había habido otra transgresión como esa en el universo. Esa fue la primera. Ese fue el prototipo. Ese es el original. Sin entrar en detalle de lo que es la doctrina del pecado original. Que de eso podemos hablar en otro momento. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. Eso ya lo sabemos. Satanás acusó a Dios de ser injusto, de ser un tirano, porque obliga a sus criaturas, en este caso, obligó a Adán a obedecer una ley inguardable. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Es decir, Adán fue creado perfecto. No había en él efectos del pecado. En él no había concupiscencia. Los efectos del pecado, en él no había enfermedades y tampoco sufría la muerte. Eso eran los efectos del pecado. En él no pesaba eso. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, todo saludable, todo excelente, Adán, así como el perfecto vigor de mente y cuerpo, o sea, mente y cuerpo. Mente significa era moralmente perfecto, cuerpo físicamente perfecto. Aquí Adán era impecable y era inmaculado también. Por eso es que Jesús es el segundo Adán, porque Cristo también era inmaculado y era impecable, como lo fue Adán en la perfección, allí en el momento en que fue creado. Fue creado impecable e inmaculado. Como dice aquí, gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, su cuerpo, su salud, así como el perfecto vigor de la mente, la moralidad, la conciencia moral de Dios en nosotros y en su cuerpo. No había tendencia al mal en su cuerpo. No había en su cuerpo la tendencia al mal, como dice San Pablo, la ley del cuerpo batalla contra la ley del espíritu. Entonces, en Adán no había esa lucha. No había esa lucha. Esa lucha la experimenta Adán es cuando él ve a Eva que viene hacia él cargando los frutos del árbol prohibido. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con seres celestiales. Seres celestiales lo visitaban los ángeles constantemente, lo visitaba la misma deidad constantemente en forma diaria. Y las glorias del Edén es el escenario, todo estaba rodeado de grandes maravillas, ¿verdad? En perfección el escenario. Y estaba él como sujeto en ese escenario. Y ya vimos cómo era él, cuál era su condición moral y física en el Edén. Ahora, no sucedió lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás.
Entonces, ¿a qué se está refiriendo el párrafo? El escenario no era el mismo. Cuando el Verbo encarna, encuentra un escenario totalmente diferente al escenario donde vivía Adán inicial, en su forma inicial. Eso es lo que nos está diciendo. No está hablando del sujeto, está hablando del escenario. No sucedió lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar contra Satanás. Este mundo era un desierto cuando el Verbo encarnó y entró Jesús. Entonces este mundo era un desierto. Este mundo era un abismo lleno de gente pecaminosas, de Satanás gobernando. Pues durante 4000 años ya la tierra, el escenario ya tenía 4000 años de existencia. La familia humana había estado perdiendo fuerza física, mental y moral. ¿De quién está hablando? No está hablando del Verbo encarnado, no está hablando de Jesús. Está hablando del escenario, de cómo estaba la tierra. La tierra era un abismo, la tierra era un desierto lleno de pecaminosidad, ¿verdad? Y esa tierra llena de pecaminosidad ya tenía 4000 años de existencia en esa condición. Entonces, en ese escenario entró Cristo. Y la humanidad había perdido fuerza física, mental y moral. El hombre estaba desmoralizado, el hombre era inmoral, el hombre era perverso y la humanidad tendía a eso, a la perversión. Muy bien, a la inmoralidad. Vamos a ver qué más nos dice este párrafo. En la página 91, tercer párrafo del deseado de todas las gentes, nos sigue diciendo, Cristo tomó sobre sí, nota, hermano mío, Cristo tomó sobre sí, no en sí, las flaquezas de la humanidad degenerada. O sea, la pecaminosidad, la culpa del hombre, Cristo la toma sobre sí, la va a cargar, se la va a imputar, se la va a acreditar. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Qué significa eso? Para que el hombre tuviera oportunidad de volver a elegir, de echar mano nuevamente de su derecho, de su privilegio al libre albedrío, Dios tenía que quitar de él la culpa que pesaba sobre él que provenía de Adán. Tenía que quitarlo. Es lo mismo ahora. Para que nosotros podamos elegir servirle y tener acceso a la vida eterna, Cristo nos dice, yo quito tu culpa y te justifico. Mensaje, allí está la justificación por la fe, esa doctrina. Yo te justifico, eres libre, no tienes pecado ahora, toma la decisión. Así como los seres de los otros planetas, de los otros mundos. Ellos en perfección tomaron la decisión. Entonces Cristo también nos pone a nosotros en un estado de perfección en ese sentido. Nos quita la culpa, Cristo paga la culpa y ahora no aparecemos culpables de la culpa de Adán, de la transgresión de Adán. Seremos culpables por las transgresiones nuestras a partir del momento que rechazamos al Espíritu Santo. Entonces, Cristo nos da la oportunidad de volver a echar mano de nuestro libre albedrío. Eso es lo que significa. Únicamente así podría rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Si al hombre no se le da la oportunidad del libre albedrío, habiéndole quitado la culpa, el hombre no podía ser rescatado de las profundidades de la degradación. A eso se está refiriendo. Joya de los testimonios, tomo 1, página 218. Su naturaleza se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimentaba pasiones semejantes a las nuestras. ¿Estás escuchando, amado? Su naturaleza, o sea, la naturaleza humana con la cual se reviste el verbo, se hermana con la de nosotros. Nosotros somos humanos, entonces Él se nos presenta como humano también. Pero ahora nos dice que no alimentaba pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, tuvo la experiencia de ser tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo importante, no alimentaba pasiones semejantes a las nuestras. ¿De qué está hablando?
de su naturaleza humana. La condición humana con la cual el Verbo se reviste está hermanado con nosotros, como ya les acabo de decir, Él es humano porque nosotros también lo somos, o nosotros somos humanos, Él también lo es. De esa manera está hermanado, en que tenemos condición humana, pero no alimentaba pasiones semejantes a las nuestras. Nosotros somos concupiscentes, Él no lo era. Nosotros somos egoístas, envidiosos, adúlteros, fornicarios, rebeldes, etcétera, etcétera. Eso somos nosotros. Él no lo era. Él no alimentaba pasiones semejantes a nosotros, porque no era concupiscente. Otra lámina, a ver. Mensaje selecto, 145, tercer y cuarto párrafo. Él era capaz de ceder a las tentaciones. Trataré de responder esta pregunta. Como Dios que era, no podía ser tentado, pero como humano podía serlo, y con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Como humano. ¿Era Adán perfecto? Sí. ¿Era concupiscente Adán? No. Pero ¿podía ser tentado Adán? Sí, y lo fue. Y con mucha fuerza, porque era la primera vez que Adán experimentaba eso. Así que para él eso debió haber sido terrible, muy terrible. Entonces, Cristo va a experimentar eso con mucha fuerza, tanto como la que sufrió Adán. Trataré de responder esta pregunta. Como Dios que era, entonces, el verbo, Cristo, no podía ser tentado porque era Dios. No había concupiscencia en él porque era Dios. Pero ahora, revestido en una naturaleza humana, va a enfrentar la batalla en este mundo, se va a enfrentar a Satanás y Satanás va a utilizar sus armas más poderosas para entrampar a Cristo, para entrampar a Dios mismo. Recordando lo que dijimos anteriormente, en el desierto, Satanás no dijo, si tú eres hombre, arrodíllate y pídele a Dios que te dé alimento. Él no dijo eso. Él dijo, si tú eres Dios, haz. O sea, tú tienes el poder de hacerlo, hazlo pues, porque tú eres Dios. Que esas piedras se conviertan en pan. Y repito, Satanás no dijo, si tú eres un hombre fiel, ora a Dios para que Dios resuelva el problema de convertir esas piedras en pan para que tú comas. Sino que Satanás lo atacó en su nivel, en su estatus. Satanás sabía que Cristo era Dios encarnado. Entonces lo atacó en esa esfera, en ese nivel, en esa dimensión, en esa jerarquía lo ataca. Si tú eres Dios, demuéstralo. Si tú no lo demuestras, no te creo. Tú debes ser ese ángel que fue expulsado del cielo y ahora anda por aquí vagando, recordando lo que dice Elena de White en El deseado de todas las gentes. Entonces, como Dios que era, Cristo, perfecto, porque Dios es perfecto, es absoluto, no podía ser tentado. Pero en una condición humana, revestido de condición humana, Satanás creyó que podía encontrar la fórmula para poder entrampar al mismo Dios. Y lo va a atacar, como dije anteriormente, en su nivel, en su jerarquía, en su estatus. Allí es donde lo va a atacar. Le va a atacar el amor propio. Sí, su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la que pasaron Adán y Eva. Entonces, Dios, que lo sabe todo, Dios sabe cómo es el pecado, Dios sabe las consecuencias del pecado, Dios sabe todo. Pero como humano lo va a experimentar. Como Dios no lo había experimentado, aunque lo sabía, aunque lo hacía sufrir la condición pecaminosa del hombre.
pero no lo había experimentado en una condición humana. Ahora Dios mismo lo va a experimentar como humano. Entonces, como humano se va a someter a la prueba que fue sometido Adán también, con el mismo protagonista, con Satanás, va a experimentar esa prueba. Su naturaleza humana era creada. Mensaje selecto 146, párrafo 1. Para los que no saben todavía qué significa eso de engendrado o qué fue lo que se engendró. No se engendró una persona nueva, se engendró una naturaleza nueva con la cual el verbo se fusionaría o se recubriría. Su naturaleza humana era creada, no poseía las cualidades de los ángeles. ¿Cuáles eran las cualidades de los ángeles? Ahora Cristo, que en el pasado sempiterno era espíritu, ¿verdad? El verbo era espíritu, mejor dicho, como Cristo ahora no es espíritu, ahora tiene una naturaleza humana e idéntica a la nuestra. Idéntica a la nuestra significa tenía los mismos cantidad de dedos, tenía cabello, tenía ojos, nariz, boca, tenía esófago, tenía un corazón humano, tenía intestinos, tenía riñones, tenía dos piernas, etcétera. Igualito todo. Todo. En esa condición era idéntico, un cuerpo humano idéntico, pero semejante. ¿Semejante en qué radicaba? En que él era Dios, era perfecto, no había concupiscencia en él. En eso era semejante o distinto, ¿verdad? Su naturaleza no poseía las cualidades de los ángeles, era humana e idéntica a la nuestra. Entonces ya dijimos en que era idéntica, con todos sus órganos, idéntica. Cristo poseía cuerpo humano y mente humana. Vino a este mundo a mantener un carácter puro e impecable. Nota que dice el párrafo, a mantener un carácter puro e impecable. No vino a obtenerlo, a obtener un carácter puro e impecable a través de la obediencia y del sacrificio, no. Nosotros somos los que vamos a buscarla. Nosotros somos los que tenemos que conseguir ir tras ese carácter puro e inmaculado. Cristo no iba tras un carácter puro e inmaculado porque Cristo nació con ese carácter puro e inmaculado. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer él? Mantenerlo, que era lo mismo que tenía que hacer Adán. Adán tenía que mantener ese carácter puro e inmaculado. Él decidió no mantenerlo y lo perdió. Ahora nosotros tenemos que ir en busca de ese carácter que él perdió. Diferencias entre Cristo y nosotros. Vamos a ver qué otra lámina. Jesús pregunta en el libro de San Juan 8:46 nos dice, ¿quién de vosotros me convence de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes está libre de una condición pecaminosa y también de ser transgresores que venga a reprenderme? ¿Quién de vosotros tiene esa condición moral para poder reprenderme? En el libro de Mensajes Selectos, tomo 3, página 150, tercer párrafo nos dice, al venir al mundo en forma humana, al hacerse súbdito de la ley, al revelar a los hombres que él llevaría sus enfermedades, sus dolores, su culpa, no se hizo pecador, ni una mancha de pecado se hallaba en él. Apareció ante el mundo como el impecable Cordero de Dios. ¿Cómo apareció en el mundo? Como el impecable Cordero de Dios. Impecable. Moralmente impecable. Entonces, él le mostró al mundo que por ser impecable podía llevar nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestra culpa.
Pero aún así, llevando todo eso, acreditándose todo eso, no había en él pecado. No se hizo pecador. Mensaje selecto, tomo 3, página 150, párrafo 2. Nunca soportó la enfermedad en su propia carne, pero cargó las enfermedades de los demás. Entonces, nunca soportó la enfermedad en su carne, en su cuerpo, en su naturaleza humana. Cristo nunca se enfermó. Dije en el otro programa, ni de gripe, ni de resfriado, mucho menos de cáncer. No. La enfermedad en su propia carne. Nunca soportó la enfermedad en su propia carne, pero cargó las enfermedades de los demás. Se acreditó las enfermedades de los demás. Otro párrafo, ya lo dijimos en el transcurso y con esto vamos a terminar por el día de hoy. Mira cómo dice, términos que debemos analizar, semejante e iguales. Semejante, cuando dos figuras tienen la misma forma pero diferente tamaño. Entonces, dos figuras tienen la misma forma, pero son de diferente tamaño. Apliquemos esto a lo que estamos estudiando. Cristo, con un cuerpo humano, era igual a nosotros, a nuestro cuerpo humano. Un cuerpo humano igual a otro cuerpo humano, son semejantes, pero tenemos diferente tamaño. Cristo es Dios y nosotros no. Entonces, somos semejantes, no iguales. Hay diferencias. Hay diferencia. Cristo, impecable, inmaculado. Nosotros no. Hay diferencias. Iguales, cuando dos figuras tienen el mismo tamaño y la misma forma. Entonces, seríamos iguales si Cristo hubiese sido concupiscente, es igual a nosotros, porque nosotros lo somos. Cristo tiene condición pecaminosa, es igual a nosotros porque nosotros tenemos condición pecaminosa. Pero si Cristo tuviese condición pecaminosa, Él necesitaría un Salvador. Él no es la ofrenda perfecta. Se cometió una injusticia con Satanás y con los ángeles caídos. Porque si Cristo es concupiscente, ¿cómo Él va a juzgar a Luzbel, que también se convirtió en concupiscente? No tiene moral. Cristo no tendría moral. Y Miguel luchaba con sus ángeles contra la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Cristo, como el Verbo, siendo concupiscente, va a arrojar del cielo a Satanás, porque Satanás dijo que él era un tirano, que estaba usurpando, que él era un concupiscente también. ¿Cómo es que lo va a expulsar del cielo? Entonces se cometió una injusticia con Satanás y Satanás tiene razón por la rebelión. Por haberse rebelado, él tiene razón. Bien, mi amado, con esa reflexión te dejo por el día de hoy, esperando que sigamos creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de las Escrituras, creciendo en el conocimiento cristológico. Un gran abrazo para cada uno de vosotros.